Estamos en UPAO Noticias, edición mediodía, son exactamente las 12:11 de la tarde. Está en estudios, están dos invitados para comentar el día de hoy lo que fue el discurso que pronunció el presidente de la República por Fiestas Patrias. Está la comunicadora social Eliana Pérez Barrenechea. Bienvenida, Eliana, a UPAO Noticias. Gracias, Beto. Ella es comunicadora social y también analista político. Y el abogado Dani Díaz, invitado también para esta oportunidad. Bienvenidos ambos a UPAO Noticias edición mediodía. Bueno, empezar esta entrevista, ¿qué les pareció desde su punto de vista el discurso que rompió esquemas? Si analizamos otros, en otras oportunidades, ¿no? El presidente empezó agradeciendo, dando muestra de solidaridad a personas que representaban a ciertos colectivos. ¿Cómo evaluar ese inicio de un discurso presidencial, en tu caso, Eliana? Bueno, aunque se espera siempre en este tipo de discursos una formalidad necesaria, sabemos además que comunicacionalmente al parecer ha sido una buena estrategia el utilizar el tema de la reconstrucción nacional, que ha sido uno de los temas que le ha valido mayor respaldo popular al presidente, y sobre todo hacer un reconocimiento a instituciones tan queridas por el pueblo peruano como los bomberos, por ejemplo, ¿no? Él ha sido bombero también, el presidente, ¿verdad? Además hay ahí un tema de identificación, ¿no? Su esposa también ha tenido mucho que ver en la actividad de los bomberos. Así es, el hecho además de que estas personas hayan tenido también un lugar especial, ¿no? En el palco oficial, junto a la primera dama, invitados especiales. Entonces, sin duda fue un inicio que no solamente genera una ruptura del protocolo, pero necesario para generar una empatía con el público, sino que además también se ha sentido una emotividad, ¿no? Por lo menos al inicio del discurso, que ha servido además muy bien para el ingreso del presidente en un escenario como el Congreso de la República, que es por lo general con la mayoría fujimorista un espacio áspero, ¿no? Frente a su gobierno. Dani Díaz, bienvenido también. Análisis ahora desde la perspectiva para nuestra región. Si bien es cierto, lo decíamos antes de salir al aire, se escuchó la palabra Trujillo en varios espacios de su discurso, pero ¿cuál es lo concreto para Trujillo, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes rescatar de este discurso? Sí, bueno, primero, como bien mencionabas, se comenzó el mensaje presidencial con una antítesis, es decir, con un homenaje a los que fueron partícipes activos del niño costero, de todo este proceso de reactivación frente a los desastres naturales. Ahora, concretamente sobre Trujillo, se habló de la implementación de unas defensas en cuanto a la quebrada de San Ildefonso, claro, la que genera las inundaciones en Trujillo siempre, exactamente, ¿no? Entonces, frente a esto, es una muy buena noticia para la región de La Libertad, que se va a poner unos frentes, unos muros de contención en esta quebrada de San Ildefonso, que muchísimo daño le hizo a la ciudad de Trujillo. Con respecto al otro punto también a favor, es que también se va a crear la Autoridad Nacional de Transporte Público, y también Trujillo sería uno de los beneficiarios de esta Autoridad de Transporte Público. Pero como decía, en síntesis, un mensaje presidencial con mucho abundando el qué, pero falta el cómo, es decir, cómo se van a realizar. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo ejecutarse esas iniciativas? Sí, exactamente. En líneas generales ha sido un mensaje presidencial con falta de conectar, con falta de conexión frente al ciudadano de a pie. ¿Cómo le damos esa alegría en un día tan especial como es el 28 de julio? ¿Cómo logramos conectar para que esa población vuelva a tener confianza frente a una economía que se ha desacelerado, ¿no? Muy bien. Eliana, dentro de estos aspectos macros que el presidente abordó en su discurso, ¿no? ¿Cuál para ti es el aspecto más relevante y trascendente del discurso por Fiestas Patrias? Bueno, yo creo que en general, como un economista que es el presidente, el tema de la economía ha sido el eje central del discurso, ¿no? Sobre todo en el contexto de desaceleración económica que tenemos ahora en el país, y coincido, ¿no?, con Dani en señalar que en verdad ha sido un discurso
que se ha escuchado con muchas promesas, ¿no? Ya parecían promesas electorales. Que estuviera en campaña. Sí, como en campaña, ¿no? Ha faltado de pronto el qué hacer. Ha mencionado mucho en el tema económico, ha tratado de transmitir positivismo, esperanza, ¿no? A la población en el sentido de que, por ejemplo, se van a destrabar algunas inversiones que han sido hasta ahora canceladas por los escándalos de corrupción de Lava Jato, ¿no? Además ha mencionado que vienen proyectos mineros importantes acompañados de un aumento en el precio de los principales minerales que también exportamos acá en el país. Sin embargo, precisamente ese tema creo que genera también cierta desconfianza, ¿no? Porque seguimos con el mismo modelo económico y con un modelo económico además centralizado en el tema de las exportaciones. No se diversifica la economía. Ha mencionado por ahí que van a apostar por la industria del turismo, por ejemplo, que nos parece importante, pero hay otros problemas que no se están resolviendo, como el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Los diferentes conflictos que también existen sobre temas laborales, por ejemplo, no ha mencionado en absoluto a los docentes que están en huelga en el sur hace mes y medio, ¿no? La huelga iniciada también por médicos, es decir, además se han mencionado algunas leyes de flexibilidad laboral que no sabemos en qué condiciones serán y si es que esto realmente va a agravar o no la condición desde el punto de vista gremial, ¿no? Desde el punto de vista de derechos laborales. Entonces, creo que si bien ha enfatizado en el tema económico, hace falta también mencionar el cómo, ¿no? O sea, diversificación de la economía en distintos aspectos creo que es lo que realmente necesita ahora el país. Muy bien. Dani Díaz, y respecto a lo que dijo, ¿no? Que su legado de él como mandatario va a ser el agua. Ahora, esto se recordará a muchos mandatarios también en otras oportunidades que ofrecían servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica. ¿Cómo percibes tú esto de que será el legado de Kuczynski, el agua para todos los peruanos? Bueno, respecto a eso, me parece que es una muy buena noticia, ¿no? Enfatizar o priorizar el tema del agua como una prioridad para su gestión, para su gobierno. El agua es un factor importantísimo, así como también ha sido la reforma de SUNAFIL y la modernización de la Contraloría General de la República. A mí me parece muy importante que haya abordado ese tema. Ahora, hay temas que son muy graciosos que se estaban pasando por alto, pero que los ha mencionado, como por ejemplo decir que el Perú va a ser sede de la cumbre de mandatarios, que va a ser sede de varios eventos, que va a venir el Papa. Entonces son temas que no les atañen propiamente a su gestión. Es decir, no podemos decir que la llegada del Papa pues va a ser gracias a su gestión. Yo creo que no venía al caso mencionar en un mensaje a la nación que va a venir el Papa, sino mencionar los logros o cuáles son las metas concretas que se pone el gobierno de cara al futuro. Otra cosa que se me estaba pasando por alto era la reforma o la reforma del CNM, que también muchos lo han criticado como saludable, pero que no se llega al análisis concreto, porque el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ya se pronunció que va a hacer una clara interferencia del poder político frente a un órgano constitucionalmente autónomo como es el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el presidente ya se va a rebajar el número de miembros del CNM de 7 a 5, de los cuales uno lo pondría el presidente de la República y otro lo pondría el Congreso de la República. Una clara interferencia de orden político frente a un organismo que tiene que ser autónomo y que tiene precisamente que jugar a mandatarios y exmandatarios, ¿correcto? Entonces, lo que me parece que es un error y que primero se debería de debatir cuál va a ser la reforma del Consejo, cómo va a ser la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, empezando por sus principales actores, que son los integrantes, es decir, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el Congreso, la sociedad civil debidamente organizada, etcétera. Pero no se puede imponer y presentar un proyecto de ley, llevar al Congreso un proyecto de ley de reforma del CNM sin antes haber debatido cuál va a ser la propuesta. Clara interferencia. Y lo que sí rescato, los puntos, como ya los dije, los puntos a favor de ese mensaje presidencial es la reforma de SUNAFIL, la reactivación de la economía y también, como mencionabas, ¿no? el agua como un eje principal de las políticas públicas.
Sin embargo, ahí yo tengo mis preocupaciones también, porque creo que a veces vemos los problemas mucho desde la costa, ¿no? Y claro, cuando vemos el tema del agua desde la costa, la que mayor preocupación nos genera es el acceso al agua que llega a nuestros hogares. El agua potable, el servicio de agua, ¿no? Pero también he quedado un poco intranquila con la mención del presidente cuando ha dicho que se está planteando un proyecto legislativo para facilitar, por ejemplo, la adquisición de terrenos, ¿no? Para proyectos de saneamiento, proyectos de inversión privada y pública. Entonces, ¿en qué condiciones? Porque también no olvidemos que han habido ya anteriormente intentos, ¿no? Con unos decretos legislativos que en realidad ponen en peligro algunos derechos de comunidades campesinas o de pueblos originarios, ¿no? De la Amazonía, de los Andes del Perú. O sea, si vemos el problema del agua hay que verlo de manera integral. ¿Desde qué está haciendo el Estado para proteger las fuentes de agua que nos abastecen a nosotros para nuestra alimentación, nuestra subsistencia, pero también para la agricultura? Claro, ¿no? Justo es un tema importante que mencionas tú, Eliana, porque él también dijo de la crisis que vive el agro en el país. Hizo mención en su discurso que hay una crisis pues total de abandono, ¿no es cierto?, de atraso en el sector agrario, pero es un país por naturaleza netamente agrícola, ¿no es cierto? Agrícola, pero sin embargo, si vemos en el mensaje y analizamos, todo ha estado centrado en el tema, la esperanza del crecimiento del país está en las actividades extractivas, gas, minerales, y no estamos pensando como un país en el tema de la agricultura y mirando al pequeño o a la pequeña agricultura, ¿no? No le estamos mirando. No estamos mirando también en qué condiciones están las comunidades indígenas y todos estos problemas en la Amazonía, que tienen ahora con el tema de la titulación de sus tierras, ¿no? O sea, conflictos sociales. Conflictos sociales que están latentes, y en la verdad. Contaminación de los ríos, ¿no? Los relaves, el petróleo, todo. Y justamente con el tema de contaminación de los ríos, si bien es cierto, el presidente ha dicho que se están recuperando nuevamente la fe, ¿no? La confianza en las inversiones, que esto no siga siendo a costa de flexibilizar, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque eso sí ya sería bastante grave, además de la regulación que ya tenemos bastante amigable, ¿no? En ese sentido, para los inversionistas privados, pero no con el mismo énfasis para conservar nuestro medio ambiente. Y uno de esos claros ejemplos es que se han venido reduciendo funciones del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Correcto. Bien, y ya para ir culminando, ¿cuál es su opinión respecto a esta posición del presidente, ya referido a un tema de interés humano que es muy sensible, el abuso contra la mujer, ¿no? Su lucha de hacer mi lucha, algo así quiso él no mencionar. ¿Tú cómo analizas, y como mujer también profesional, Eliana, esta posición del presidente, identificarse mucho con el maltrato contra la mujer, el abuso, violaciones, asesinatos, etcétera? Bueno, mira, a pesar de que lo ha mencionado, ¿no? Con esa frase que queda ahí para los medios, sin embargo, creo que en el contexto en el que tenemos ha enfatizado, y eso es importante, las escandalosas cifras de violencia que existen en el país, de feminicidios o de violaciones sexuales. Somos el tercer país en el mundo con mayor índice de violaciones sexuales y, por supuesto, la gran cantidad de víctimas son mujeres y niñas con este tema. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente explícito en mencionar qué va a hacer, más aún cuando se vienen dando rumores muy fuertes de una posible fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social, lo que vendría a ser no otra cosa que desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Más aún en este contexto que también hemos tenido todo este año que ha pasado una fuerte corriente conservadora con la campaña millonaria que han hecho de Con mis hijos no te metas, en contra del Ministerio de Educación y en contra de la propuesta de impulsar desde este gobierno y desde el anterior la incorporación y la transversalización de enfoques de género en las distintas políticas de Estado, ¿no? Lo cual nos parece, creo que como mujer, como una activista feminista, creo que sí es
no ha sido suficiente, ¿no? Y bueno, vamos a estar vigilantes. Hay felizmente un movimiento creciente de mujeres y también de otras poblaciones vulnerables que está cada vez más vigilante y bueno, ya estamos atentas a ver qué se espera, ¿no? Qué propuestas hay para no la desaparición del Ministerio de la Mujer, sino más bien para su fortalecimiento, ¿no? Correcto. Exactamente. Yo sobre eso Sí, quería además agregar a lo muy bien apuntado, que pues no se dice, se enfatiza mucho, mi lucha es la misma lucha de ustedes, las mujeres. Es muy gaseoso, ¿no? Ese cliché. Su lucha es mi lucha, ¿no? Su lucha es mi lucha. Sin embargo, cuando una mujer es víctima de violencia familiar, y te lo digo por experiencia, porque yo acudo mucho a estos casos de violencia familiar por mi profesión, cuando vemos que una mujer va a interponer una denuncia en una comisaría, se choca contra una realidad. A veces no la quieren atender en las comisarías. A veces el personal que está asignado a los casos de violencia le dicen, no, tú vives en otra jurisdicción, por lo tanto no puedes venir a esta comisaría, que es la comisaría de Ayacucho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar si de arranque ya cuando la víctima va a la comisaría ya sufre otro maltrato? O la víctima de violación va a la comisaría y ya también sufre otro maltrato por parte del personal policial. Entonces, frente a eso, pues no se ha dicho nada del factor humano, es decir, de la capacitación al personal que atiende en la comisaría. Se tiene que ser un personal que tenga sensibilidad humana, un policía que recoja y que la principal preocupación sea la víctima. Bueno, se ha dicho que se van a modernizar las comisarías, esperemos que sea también es importante la modernización, pero por encima de la modernización de una comisaría está el factor humano, es decir, de qué forma tratan a la víctima y de qué forma desde que ingresa a la comisaría es muy importante. Parece mentira, pero la mujer muchas veces no denuncia el maltrato o no denuncia la violación porque siente que cuando va a la comisaría nuevamente se genera o es víctima de otro maltrato, sino aún mayor por parte de las autoridades. Claro, la indiferencia, no se siente pues respaldada en su denuncia. Exactamente. Entonces, frente a eso, pues es un mensaje que qué medidas concretas se van a tomar en cuanto a la atención de las víctimas, ¿no? Y en líneas generales, como bien apuntábamos, un discurso en la forma muy, muy ocioso. En el fondo hay algunas propuestas muy rescatables, como ya lo mencioné, pero en la forma, como repito, es un mensaje que le faltaba muchísimo entusiasmo, le faltaba muchísima conexión con ese poblador, con ese ciudadano de a pie, que lo que quería encontrar era una esperanza de cara al futuro, ¿no? Una última pregunta, porque ya debo irme a la pausa, muy breve, muy conciso, en el tema educativo y en salud. ¿Qué pueden ustedes rescatar sobre eso? Bueno, se ha mencionado que va a haber, a pesar de las dificultades económicas por las que atravesamos, va a haber un aumento, ¿no? Por lo menos en el sector de salud, pero realmente hace falta una reforma de todo el sistema de salud que está en crisis. O sea, basta ir a los hospitales que tenemos en las principales ciudades de nuestro país, en el hospital regional, para percatarnos de que el tema de salud realmente necesita una reforma, es decir, no caminar hacia la privatización del sistema de salud. Pareciera que acá no pareciera, es concreto. En el país, lamentablemente, si alguien no tiene dinero para atenderse, pues la salud no está siendo garantizada, no está siendo un derecho de todos los peruanos y peruanas. Y en el tema educativo, pues ha mencionado que va a seguir con la escala remunerativa de los docentes, pero también sabemos que el déficit de inversión del país, del Estado peruano respecto a otros países, cómo invierten en educación, sigue siendo aún bajo, ¿no? Y quisiera, antes de concluir, claro, por favor, Beto, también mencionar que cuánto nos hubiera ayudado, por ejemplo, la reafirmación de un Estado laico para nuestro país, ¿no? Pero lamentablemente no hemos tenido eso, sino al contrario, más bien hemos tenido ahí al cardenal y un saludo especial a él como si fuera una autoridad, ¿no?, del país, lo cual sí, lamentablemente, a mí por lo menos me deja un sinsabor, porque realmente necesitamos un Estado laico y no una interferencia de ninguna iglesia en las políticas de Estado. Y también me hubiera gustado que dentro de la autocrítica que ha hecho se hubiera mencionado también las trabas que el Congreso con mayoría fujimorista le está poniendo. No ha habido una sola palabra al respecto. Entonces, lo que me hace suponer que lamentablemente la posición del gobierno va a ser seguir la agenda que le está marcando el fujimorismo, ¿no? Muy bien. Finalmente, entonces, tus apreciaciones, Dani, sobre ese tema muy puntual, la educación y la salud.
Sí, bueno, en materia de educación le ha faltado muchísimo profundizar, como bien lo mencionabas, era en el tema de evitar esta clara interferencia de la Iglesia Católica frente a las estrategias metodológicas en la currícula escolar. Una clara muestra de ello es el satanizar pues esa reforma educativa. Ahora, en materia concretamente de salud, somos el país en Latinoamérica, uno de los primeros países en el índice, en el récord de nutrición. Entonces, ¿dónde está ese auge económico? ¿Dónde está ese país eminentemente minero? Entonces, tenemos un alto índice de nutrición infantil que ha avanzado. En lugar de disminuir, quiere decir que los programas sociales, como CUNAMás, como Juntos, no han funcionado. Entonces, ¿por qué no han funcionado? Porque existe, y vamos al tema de fondo, corrupción por parte de los alcaldes que no ejecutan muy bien, que son los encargados de ejecutar los programas sociales. No fiscalizan. Y no fiscalizan. Entonces, vemos alcaldes que pues son beneficiarios, sus familias son beneficiarios de estos programas juntos cuando no lo necesitan. O CUNAMás, o estamos hablando de Pensión 65. Entonces, estos programas no han logrado terminar ni con la anemia, ni con la tuberculosis, ni con la nutrición infantil, que son unos graves problemas y lamentablemente nosotros desde la ciudad no nos afecta. Pero si vamos a ir al campo, si vamos a ir a las comunidades indígenas, comunidades nativas, nos vamos a dar cuenta de esos niños que están en un estado de nutrición que son realmente calamitosos y que no hemos esperado o no vemos, si bien es cierto, ha dicho PPK que la meta es disminuir los índices de nutrición, pero no nos dicen el cómo. Entonces, frente a eso, me deja un sinsabor ese mensaje. Correcto, muy bien. Gracias, el tiempo nos ha vencido. Estuvo con nosotros Eliana Pérez, analista y comunicadora social. Gracias, Eliana, por tu participación. Muchas gracias. Igual al abogado Dani Díaz, analizando el mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Vamos a hacer una pausa, gracias por su participación y venimos con una entrevista al doctor Martín Delgado Junchaya, científico de la UPAO, que ha sido recientemente designado como vicepresidente de la ONTA. Venimos con él para que nos cuente más detalles de ese organismo internacional. Regresamos.